Buenas noches. Hola, Samicito, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Ok, mi clase es cortita, vamos a hacerla rapidito, ¿ya? Clase número 4. Tienes que ponerle silencio a tu micrófono. Hijo. Los que tienen ahí sus folletos, síganme y escriban lo más importante, lo que les llega al corazón, lo que el Señor les revela al corazón, eso escriben al lado de cada versículo. La realidad de la resurrección. En Juan 20, del 1 al 10, podemos leer un relato sobre la resurrección. Eso les va a quedar de tarea. Beneficios. De paso, antes de decirles los beneficios, les voy a decir cuál es la pregunta de la clase 4 que va a ir para el examen. Les estoy escribiendo aquí. Menciona 3 beneficios que nos da la resurrección de Jesucristo. Esa es la única pregunta que va a ir al examen de este tema, del tema número 4. Menciona 3 beneficios que nos da la resurrección de Jesucristo. Entonces, por favor, atención. Satanás fue vencido y despojado de su autoridad. Hebreos 2, del 14 al 18. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿quiénes son los hijos? ¿Cuáles hijos? ¿Los hijos de quién? Dice que participaron de carne y sangre. ¿De quién será? Y después dice... ¿Los hijos de Satanás? Él también participó de lo mismo. ¿Quién es él? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesús. El diablo fue destruido. De pronto eso nos ayuda a contextualizar esto. Jesús. Exacto. Entonces, él también participó de lo mismo para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Él se refiere a Jesús. ¿Okay? Entonces, voy a escribir aquí Jesús. ¿Okay? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús también participó de lo mismo, de carne y sangre. Jesús se hizo humano, es lo que nos está diciendo aquí. Jesús también participó de lo mismo, de carne y sangre. ¿A quién se refieren los hijos? ¿Los hijos de quién? Si los hijos son de carne y sangre, Jesús también se hizo de carne y sangre. Es lo que está diciendo. Los hijos de Dios. Listo. Se refiere a nosotros. Si quieren, aquí voy a escribir nosotros. ¿Ok? Por cuanto nosotros participamos de carne y sangre, somos de carne y sangre, Jesús también participó de carne y sangre. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte, de su muerte, la muerte de Jesús, al que tenía el imperio de la muerte. ¿Cuál es el que tenía el imperio de la muerte? El diablo. El diablo. Para destruirlo. ¿Ok? Jesús se hizo carne para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, el poder sobre la muerte. Esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Jesús se hizo carne y sangre como nosotros por algunas razones. Hay algunos propósitos por el cual Jesús se hizo humano.
Número uno, para destruir por medio de su muerte el poder que tenía el diablo de la muerte. Jesús lo destruyó. El diablo ya no tiene el poder sobre la muerte. Con su muerte, Jesús le quitó ese poder. El diablo ya no tiene el poder sobre la muerte. Es Jesús quien tiene el poder sobre la muerte. Y además de eso, Jesús también murió para librarnos a todos nosotros, los que teníamos miedo a la muerte. ¿Ok? Para que ya no tengamos miedo de la muerte, porque ya hay vida eterna. Hay vida eterna después de la muerte. Con este propósito Jesús también murió, para librarnos a nosotros del temor a la muerte. ¿Ok? Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Está hablando otra vez de Jesús. Vamos a poner aquí. Porque ciertamente Jesús no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Quiénes son la descendencia de Abraham? Nosotros. Nosotros. Para socorrernos a nosotros. Por lo cual debía ser en todo, por lo cual, ¿quién? Jesús, estamos hablando de Jesús, debía ser en todo semejante a sus hermanos, a nosotros. Tenía que hacerse carne y sangre como nosotros. Él tenía que ser semejante a nosotros. ¿Para qué? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Con este propósito, para ser de sumo sacerdote para nosotros, Él tuvo que hacerse semejante a nosotros. Y también para expiar los pecados del pueblo. Miren, tanta revelación en este tramito. ¿Con qué propósito se hizo Jesús sangre y carne? Aquí está, encontramos como 4 razones aquí. Para destruir al diablo, para librarnos del temor a la muerte, para ser nuestro sumo sacerdote, para expiar nuestros pecados. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Otro propósito por el cual Jesús se hizo como nosotros. Para entendernos. Para socorrernos cuando somos tentados. Por todas estas razones, Jesús se hizo hombre. Él es Dios, el Dios de la eternidad. Por 33 años se hizo hombre. Se hizo carne y sangre, carne y hueso como nosotros. Con este propósito, como 5 propósitos encontramos en esto. ¿Ok? Entonces, Satanás fue vencido y despojado de su autoridad. La muerte y el infierno fueron vencidos. Dice Revelación 1, del 17 al 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Está hablando Juan. Juan, el apóstol Juan, cayó como muerto a sus pies. ¿A los pies de quién? A los pies de Jesús. Les estoy diciendo rápido las respuestas, pero si ustedes leen estos textos, van a ver que el contexto es eso, ¿ok? Juan cayó como muerto a los pies de Jesús, ¿ok? Y él, Jesús puso su diestra sobre mí, sobre Juan, ¿ok? Jesús puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Ahí está clarito, ¿ya? Clarito es Jesús. Y el que vivo y estuve muerto. Ah, clarito. Estuve muerto, mas ahora vivo. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Es Jesús. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades. El diablo no tiene el poder sobre la muerte. El que tiene el control sobre la muerte y el Hades es Jesús. ¿Ok? Es un versículo que está íntimamente relacionado con el anterior que leímos. Jesús con su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Le quitó el poder al diablo. Aquí otra vez lo repite. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ok. Entonces, la muerte y el Hades también fueron vencidos. Jesús tiene el control sobre esto.
Los principados y potestades fueron vencidos. Un poco de versículos, Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los principados y las potestades fueron vencidos. Revelación 12:11. ¿Sí saben cuál es el libro de Revelación? ¿Nunca han escuchado el libro de Revelación? Sí, sí hemos escuchado. El libro. ¿Cuál es el libro de Revelación? Apocalipsis. 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 Si quieren les escribo aquí, en vez de Revelación, les escribo Apocalipsis. ¿Ahí sí saben cuál libro es? Ya, ahí sí. Yo les digo Revelación, pero sí es el mismo libro. Ya, es el mismo libro que Apocalipsis. Ok. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Ellos, si quieren, en vez de poner ellos, voy a poner y nosotros. ¿Ok? Le hemos vencido al diablo por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de, en este caso, nuestro testimonio. Estoy parafraseando para hacerle de pronto más claro. Y menospreciamos, se refiere a nosotros, nuestras vidas hasta la muerte. ¿Ok? Parafraseado para hacerlo más claro. Y nosotros le hemos vencido al diablo por medio de la sangre del Cordero. La sangre de Jesús vence al diablo. Y de la palabra de nuestro testimonio. La palabra de nuestro testimonio vence al diablo. El hecho de que tenemos un testimonio. Una historia con Jesús para contar. Y menospreciamos nuestras vidas hasta la muerte. Que amamos más a Jesús que la propia vida. Así es como vencemos al diablo. Dice, los principados y potestades fueron vencidos. Y esos son versículos que dicen eso. Fuimos librados de ellos por lo que Jesús hizo. Seguimos hablando de que fuimos librados del enemigo. Colosenses 1, del 13 al 16. El cual, está hablando de Jesús, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Jesús nos libró del poder de las tinieblas. Antes las tinieblas tenían poder sobre nosotros. Actualmente ya no lo tienen. Jesús nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Dios el Padre nos ha trasladado al reino. Ya no estamos en el reino de las tinieblas, ya no estamos bajo el dominio del enemigo, del diablo, ahora estamos en el reino de su amado Hijo. Él es nuestro Señor. El diablo ya no tiene ninguna potestad sobre nosotros. Por eso dice de título, fuimos librados de ellos, del enemigo, por lo que Jesús hizo. ¿En quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados. Tenemos redención, tenemos perdón de pecados por la sangre de Jesús. Y aquí una breve descripción de quién es Jesús. Pueden leerlo en su casa. El hombre ha sido redimido legalmente. Ahora el hombre puede ser hijo de Dios en vez de hijo del diablo. Ahí está. Fuimos redimidos legalmente. Se nos compró por un precio de sangre. Ahora podemos ser hijos de Dios y no hijos del diablo, por la sangre de Jesús. Este versículo ya lo leyó mi esposa. Fuimos reconciliados con Dios y ahora nosotros también tenemos el ministerio de reconciliación para hablar al mundo entero de lo que Jesús hizo por nosotros. Somos hijos de Dios legalmente al momento de creer en Jesús. La vida eterna puede ser ahora una realidad. Ahora la vida eterna es una realidad. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree, mi esposa hizo mucho énfasis en esto de creer. Y yo estoy de acuerdo con ella, ¿no? Ella puro predicó la palabra de Dios. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. ¡Wow! ¿Así de fácil, Jesús? Así de fácil lo pone Jesús. Si queremos, podemos ampliarlo muchísimo más. En resumidas cuentas, el que cree al que me envió tiene vida eterna. ¿Ok? Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Ya? Otro versículo, Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Lo dijo Jesús. Patricio, ¿tienes una pregunta?
No, más que todo estaba afirmándome a mí mismo. El que cree en mí, punto. Nada más, no hay vuelta que darle. Ya, se acabó. Y me siento bien. Amén. Como les digo, hay como complicarlo más, si es que quieren. Pero si es que ustedes leen todito el Evangelio según San Juan, todito el Evangelio según San Juan repite una y otra vez, cree en mí, cree en mí, cree en mí, cree en mí. Por eso alguien que recién está comenzando en los caminos de Jesús, es bueno recomendarle que lea Juan. Ahí pone el Evangelio clarito. ¿Ok? Ahora podemos entrar en comunión con Jesús, identificarnos y hacernos uno con Él. Todos estos son beneficios de que Jesús ha resucitado. Todos estos son beneficios de que Jesús ha resucitado, ¿ok? Podemos entrar en comunión con Jesús, identificarnos y hacernos uno con Él. 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Podemos entrar en comunión con Él, hacernos uno con Él. Él en mí y yo en Él. La resurrección de Jesús da al hombre una nueva naturaleza y destruye la vieja. Mi esposa también habló mucho de esto. Da al hombre la posición de un hijo, con todos los derechos y privilegios correspondientes. Ahorita les estoy mencionando todos los beneficios, pues, ¿no? Beneficios de la resurrección de Jesús. El enemigo ha sido destruido, tenemos vida eterna, podemos tener comunión con Jesús, recibimos la abundancia de la gracia y del don de la justicia, otro beneficio de la resurrección de Jesús. Abundancia de gracia y el don o el regalo, en otras palabras, el regalo de la justicia, de que hemos sido justificados, declarados justos. Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno, ¿quién fue ese uno? Adán. Si por la transgresión de Adán reinó la muerte, ¿ok? Por el pecado de Adán entró la muerte a la humanidad. Eso vimos en la primera clase, vimos eso. Mucho más reinarán en vida por uno solo. ¿Quiénes? Aquí voy a ponerlo mejor, reinaremos, nosotros, ¿ok? Mucho más reinaremos en vida por uno solo, por Jesucristo. Los que recibimos la abundancia de la gracia y del regalo de la justicia. Don lo voy a cambiar por regalo, de pronto es una palabra más contemporánea. Reinaremos, esto es lo importante, reinaremos en vida por uno solo, por Jesucristo. Si por Adán entró la muerte, por Jesús entró el perdón, entró la justificación, entró la vida, por Jesús. Y reinaremos en vida, por Jesús, los que recibimos la abundancia de la gracia, del amor de Dios, el amor inmerecido de Dios, los que recibimos esa gracia abundante y el regalo de ser justificado. Reinaremos en vida. Aquí está un resumen de la clase de hoy. La resurrección nos da una nueva naturaleza, un principio por el cual vivir. La derrota de la muerte y del enemigo. ¿Sí? Lo que vimos al inicio de la clase. Derecho legal a la vida eterna. Igual les mostré versículos de esto. Somos hijos, con todos los derechos y los privilegios que eso supone. Y tenemos el privilegio de hacer las obras de Jesús. El último versículo donde está escrito eso, Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Repito, el que en mí cree, son palabras de Jesús, el que cree en Jesús, las obras que yo hago, que hacía Jesús, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Voy a orar para terminar. Señor Jesús, te pido una revelación en la vida y en las mentes, en el corazón de todos los estudiantes que se han conectado esta noche. Revélanos
la obra de tu espíritu en nuestras vidas, lo que tú estás haciendo. Revélanos tu voluntad, Señor, para nuestras vidas. Revélanos quién eres tú. Revélanos más de ti. Enséñanos quién eres tú, Señor. Te pedimos en tu nombre de Cristo Jesús. Yo bendigo a todos los estudiantes en tu nombre, Señor, que esta semana sea una semana bendecida para ellos. Guárdanos, protégenos del maligno. Somos tuyos, Señor. Ayúdanos a vivir las vidas que tú quieres que vivamos. Ayúdanos a vivir vidas agradables a ti, Señor. Te pedimos en tu nombre de Cristo Jesús. En ti descansamos, a ti te deseamos, Señor. Toda honra, toda gloria a tu santo nombre por siempre, Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.